En estas horas empezamos a ver el porqué de la operación que encabezó Alejandro Fantino la semana pasada, que ahora vamos a repasar porque vale la pena verla de nuevo, ver qué le contestan incluso sus colegas ayer cuando le marcan lo que hace, y sobre todo ver lo que recién analizábamos en conjunto acá con Can Devoto y con Mariano Beldic, que es por un lado cómo a Caputo se le escapa el dólar y qué es lo que está haciendo el gobierno para que no se le escape antes de las elecciones, y cómo a Milei se le escapa la política, que es qué están haciendo los gobernadores que ya están bastante cansados de un gobierno que no les cumple, que los maltrata, que no les manda los fondos que les corresponden, y eso tiene obviamente una repercusión en un Congreso que la semana pasada, recuerden, votó cosas muy sencillas: aumentar un poquito el bono para los jubilados, habilitar la moratoria para las personas que han quedado afuera del sistema, sea porque no estaban registradas o sea porque hacían trabajo doméstico no remunerado. Y los gobernadores mandaron a votar eso, que está bien, y mandaron a votar también que el gobierno le devuelva la plata que les robó. Como eso se venía, quiero volver a poner el archivo de Fantino para que se entienda la película completa y entendamos qué está haciendo el gobierno ahora, porque en este audio de Fantino dice se va a empezar a complicar la cosa, y ahora les voy a mostrar que al gobierno se le complicó la cosa y salió a hacer cualquier cosa, valga la redundancia, para que no se le dispare el dólar. Pero vamos a ir paso por paso. Les propongo ver primero la operación de Fantino. La semana pasada, vamos a ver la última parte, que es el corte que circuló. Él dijo que estaba editado. Esto viene de un momento en el cual Fantino decía que Milei lleva a la Argentina en un barco que tiene 3 reactores, él le llama reactores. Dice que esos 3 reactores funcionan fenómeno. Uno es la cuenta corriente, no funciona fenómeno, pero según Fantino, que habló con Caputo, y Caputo le dijo que funciona fenómeno. La cuenta corriente es lo que sale y lo que entra. Bueno, se están yendo más dólares de los que entran, no funciona bien. Pero según Fantino, ese reactor funciona bien. El dólar, dice Fantino. Bueno, tampoco funciona bien. De hecho, uno de los temas que vamos a hablar ahora es qué está haciendo el gobierno para que no se le vaya el dólar al demonio. Pero según Fantino, ese otro reactor funciona bien. Y un tercer reactor, que según Fantino también hasta ahora funciona bien, que es el superávit. Un superávit que el gobierno cuenta de 2 formas. Una, recortando a jubilados, a la obra pública, a las provincias, a la ciencia, a la educación. Entonces, como no paga nada, tiene esa plata. Y además un superávit donde no cuenta una cosa que hace Caputo, que son los intereses capitalizables, que es, este gobierno está emitiendo deuda y deuda y deuda y deuda, pero en lugar de ir pagando los intereses, los capitaliza, los pasa al capital. Entonces no los cuenta en el pago de intereses. Entonces, claro, le da superávit. Si contara el pago de intereses, como escribió en un paper que está publicado en su propia página web José Luis Espert, si contara bien el gobierno no tendría superávit, tendría déficit. De hecho, en junio, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, ya tuvo déficit el gobierno, en junio, antes de que se votaran estas leyes. Pero Fantino dijo que los 2 reactores, en realidad dice que los 3 andan bien, la cuenta corriente, el dólar y el superávit, los 3 andan mal, pero Fantino dice que los 3 andan bien, y dijo que el Congreso le iba a pegar un misilazo, en esos términos lo dice, al reactor del superávit, y qué iba a pasar con eso. Vamos a escucharlo ahora de vuelta. Mientras los 3 reactores estén andando bien, es difícil que Madrilandia te pueda lastimar. Por eso intentan otras cosas. Entonces mañana es factible que salga el primer misil, va a salir el primer misil, yo tengo hasta esta hora de la tarde, digo, va a salir el primer misil, y suponiendo que todo funcionara mal, y entrara el primer misil, y le empezara a lastimar el superávit, y pase a ser déficit fiscal, y llegue a las elecciones con 3 o 4 puntos de déficit fiscal, porque tenga que ponerla, Javier dice, tranquilos, vamos a bailar y la vamos a pasar muy mal de acá a diciembre. En octubre los paseo en chota, en diciembre juran los míos, no va a alcanzar porque va a seguir en minoría, pero también ahí se supone, como yo les conté al principio, que va a haber algunos gobernadores que van a apoyar y van a ayudar. Pero dice Milei, guarda que se va a mover la nave, se van a sentir los misiles, vos que estás del otro lado vas a sentir, papito, Si sos clase media, estabas viajando y habías pagado un viaje a Bucios para fin de año, olvídate, tal vez no puedas viajar.
El dólar se vi, van a tener que se va a ir arriba de la banda, va a tener que salir plata al Banco Central, el riesgo país se va a ir arriba de los 1100 puntos, 1200 puntos, los mercados nos van a catalogar muy mal, es lo que quieren. Ruido, quilombo, todo van a titular, los grandes medios de comunicación van a decir, se tambalea, se cae, llega octubre, van a empezar a preguntarse, llega octubre, la caída de Javier Milei, los editoriales de los diarios, las formas de Milei están llevando al país al cadalso, y vos vas a tener que resistir, vas a ver bomba para acá, humo, te van a cortar el brazo, y vos tendrás que determinar qué vas a hacer. Si te vas a asustar con eso, y en octubre si no, pará, boludo, quiero que termine la guerra, pim, pum, se lo pongo al Partido del Estado. El Partido del Estado lo va a hacer, ahí sí, caer al avión rápidamente, por ahí sí pueden antes de las elecciones del 27, y si no, aterrizará el avión como lo aterrizó Macri, que se le hicieron aterrizar 2 casas al lado de los mandriles, eran 2 casas mandriles, le hacen así con las alas, como diciendo aterrice, y lo dejaron aterrizar. Aterrizó de pedo. Bueno, hay tantas cosas en esto. Pero bueno, es como la demostración de cómo puede haber un loro profesional. Ustedes vieron que el loro de tanto escuchar cosas las repite. No significa que las comprenda, pero las repite y parece que las está diciendo. Pero en este caso un loro profesional, porque no es que se equivoca Fantino al decir todo esto, al repetir todo esto, incluso al incorporar palabras como Mandrilandia, como Partido del Estado, que son las mismas palabras que Milei. Ya no se sabe quién habla, si Fantino o Milei, si Fantino o Caputo. Bueno, en realidad sí, por eso lo podemos ver como un loro profesional. Sino que efectivamente sucedió, y lo que está haciendo esta operación es decir, reconocer que no funciona este modelo económico, reconocer que, como ellos dicen, el barco se va a mover, que va a haber quilombos económicos de acá a octubre, pero la operación Fantino es, la culpa es de los gobernadores, la culpa es de la oposición, la culpa es del peronismo, votalo a Milei en octubre. Todo es campaña, votalo a Milei en octubre. Es un loro profesional que hace campaña. Lo insólito de todo esto es que nosotros lo vemos todo, pero lo ven incluso sus colegas, ¿sí? Como Fabián Doman, que ayer en otro stream que comparten, lo encaró y pasó esto. Pero tengo buena relación con Yarlora, no? con Puyaro. ¿Cómo fue la charla con Yarlora? Déjame que te lo diga. Buena, boludo. ¿Cómo terminó? Hice la secundaria con Yarlora, Fabi. Yo sé esa charla, ¿cómo terminó? Bien, terminó con Martín. No, terminó mal. ¿Conmigo? Sí. Pero boludo, Digo, votó en contra. Pero vos te pensás que yo le voy a decir a Yarlora, votá a favor. Yo no soy parte. ¿Y para qué lo llamaste a Yarlora? Para buscar el voto al día siguiente lo llamaste a Yarlora. No, Fabi, no pongas. No, ¿Y cómo? ¿A qué lo llamaste? Es peligroso lo que estás haciendo. Y pero, Fanta. Es muy. No. Apareces diciendo algo. Es muy peligroso lo que estás haciendo. No te lo permito. No me pongas. Diciendo algo. Ni juegues con eso. Hablás con un gobernador. ¿Para qué hablaste? Ni juegues. Para contarle que el país se derrumbaba si el día siguiente se perdía la votación en el Senado. No, estás equivocado. No juegues con eso porque es muy peligroso y no te lo voy a permitir. ¿Hablaste o no con Yarlora? Sí, pero no hablé de eso. Yo no estoy. ¿Y de qué hablaste? ¿Pero qué? Chupame el teléfono si querés saber de qué hablé. No, necesito, te lo contás vos. Hablé de cómo están saliendo pejerreyes en Marul. Perfecto, La Pala. el día anterior de una votación así. Sí, exactamente. Hablamos del tamaño de. Yo te voy a decir cuál para mí fue el problema las chotas de esto. en Sierra Leona. Es que salió mal. Bueno, veo que el loro profesional incluso incorpora esta cuestión de la sexualidad violenta y de todo esto para dar una respuesta que no puede dar y que Doman lo expone, porque le dice, vos hiciste lo que es la operación y después incluso llamaste a los gobernadores, porque lo contó Fantino. Y se ve que Doman habló también con el gobernador Yarlora y tenía algo de información. Bueno, esto es efectivamente lo que va a pasar. Quedó expuesto por esta operación de Fantino, pero además quedó expuesto por lo que está haciendo el gobierno, que es traicionar sus propios mandatos, que lo viene haciendo hace rato. Recuerden que este gobierno es lo más estatista e intervencionista que se puede encontrar en el mercado. Un gobierno que pisa paritarias, que decide cuánto vale el dólar, que decide la tasa de interés y que toma deuda. No hay cosas de mayor intervención estatal que esas. No las hay. Y una de las cosas que decía el gobierno era que la base monetaria se iba a mantener fija, ¿se acuerdan? Que el dinero circulante se iba a mantener fijo. Bueno, pues no. Y no solo no, sino que aumentó un montón. Les voy a leer rápidamente un hilo de tuit de Pablo Moldován. Pablo Moldován es economista y es director de CP Consultora, es especialista en macroeconomía. Y publicó ayer un hilo que está muy interesante que dice: el jueves pasado el gobierno emitió 10 billones, 30% de la base monetaria.
30% de la base monetaria. La expansión llega, dice Pablo Moldovan, en mal momento, justo con las tensiones del dólar. ¿Todo marcha de acuerdo al plan? ¿Se complicó el cambio de esquema monetario? ¿Qué se puede esperar?, se pregunta. Y hace un hilo, tratando de explicar lo que sucede, dice, ¿qué pasó? Con el acuerdo con el FMI, el gobierno se propuso un cambio en la política monetaria. Dejar de hacer política controlando la tasa de interés y pasar a controlar las cantidades de dinero. Varias señales indican que la transición no salió como se esperaba. Sigue, y muestra el comunicado del Banco Central el día que se llegó al acuerdo. Sigamos con el hilo. Bajo el nuevo esquema, los bancos no pueden tener esa ventanilla. Esto es así, está hablando de la salida del cepo, porque si no serían ellos los que deciden la cantidad de dinero de la economía. El cambio clave ocurrió el 10 de julio. El gobierno eliminó esa ventanilla, las LEFI. Y acá está la imagen de la eliminación de eso. Sigamos leyendo. Sin embargo, luego salió mal. Los bancos no colocaron sus pesos en deuda del Tesoro a través de las licitaciones. Por el contrario, decidieron quedarse líquidos para no complicar su propia operatoria. Resultado, 10 billones emitidos de golpe. Que, para que se entienda, estaban colocados en letras que le había dado Caputo, se fueron, se quedaron con los pesos, entonces aumentó la base monetaria, que son los pesos que están circulando. Y acá está el gráfico para que lo vean, cómo salta. Al final ven ese 30% en un día. ¿Por qué? Porque los bancos le dijeron al gobierno, no entramos más en esto que nos estás prometiendo porque ya nos conviene quedarnos con los pesos y en todo caso vemos qué hacemos con los pesos. Una gran opción es pasarlos a dólares y eso haría que el dólar, con 10 billones de pesos pasados a dólar, se disparara. Bueno, ¿qué más dice? El primer efecto fue una baja fuerte de las tasas. Recién hace un rato lo explicaba Candevoto. Si hay más pesos, bajan las tasas. Los pesos que se emitieron fueron en parte ofrecidos en los mercados de dinero en corto plazo, empujando las tasas para abajo. Cuidado, el efecto que se dio fue chico respecto de lo que puede generar esa cantidad de pesos. Es mucha cantidad de pesos. Y acá vemos el gráfico de cómo cayó la tasa de préstamos interbancarios del 31,7 al 17,8 en poquitos días. Sigamos con el hilo. Los bancos habían anticipado el cambio, redujeron su posición de encajes mientras subsistían las LEFI para ganar tasa y lo compensaron cuando vencieron. Este amortiguador es de muy corto plazo, cuando se alcancen los objetivos de encajes del mes, los pesos quedarán libres. Y ahí tiene un problema el gobierno, si los pesos quedarán libres, porque ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer los bancos con esos pesos? Sigamos con el hilo. Este es el último, ¿no? Componente de la base monetaria. Todo esto lo que te muestra es que el gobierno una vez más agarró su propio manual que ya no cumplía y lo volvió a incumplir. Vamos a escucharlo al propio Milei en una de las tantas visitas al canal de Fantino, a Neura, cuando decía que no iba a hacer esto y que había que hacer, según él, con la gente que haga esto que está haciendo Milei y Caputo. No va a haber más pasivos remunerados, no va a haber más pases, no va a haber más LELIQs, como hubo en su momento, o LEVAX. No va a haber más. Pero nosotros queremos mandar una ley donde la emisión monetaria sea un delito. Si el Banco Central emite dinero, va a ir preso el presidente del Banco Central, todo el directorio del Banco Central, el presidente de la Nación, el ministro de Economía, los diputados y los senadores que hayan aprobado un presupuesto con déficit. ¿Pero dónde vas a mandar esa ley? ¿Al Congreso? ¿El paquete ahora de la ley ómnibus? No, más adelante. Más adelante. Estas son las cosas previas a abrir el cepo. ¿Todos en cana? ¿El que emita, todos en cana? Todos en cana. Todos en cana. Todos. Bueno, no mandaron esa ley, es parte del show y Fantino que se presta a eso, pero el gobierno aumentó la base monetaria, volvieron los pases remunerados y todo eso que dice Milei lo hacen. Lo hacen. No tienen que ir en cana, la ley no está, tampoco mandaron la ley. Como todo es un descalabro, ayer un usuario de Twitter le preguntó al ministro Caputo, ¿qué está haciendo? Dijo Daniel Osinaga, ojalá en algún stream el equipo económico explique qué fue lo que pasó, qué pretendían, qué salió mal, etc. Linda situación para aprender. Agradezco que no sean tercos y no tardaron nada en corregir el error. Que no son tercos, sino bueno. Y Caputo le contestó, sin problema. Las LEFI se suponía que los bancos las iban a canjear por LECAPS, pero no.
los bancos, temerosos de perder la liquidez diaria, no fueron con todo y prefirieron quedarse con los pesos. Al sobreencajar todos al mismo tiempo, estaba claro que eso iba a derivar en una baja de la tasa corta, por lo cual el Banco Central empezó a absorber esa liquidez excedente. Y acá viene para mí lo notable. Ahí surgió que los bancos mismos nos pidieran la LISI que anunciamos el lunes. O sea, los bancos, recién lo explicamos con Candevoto, se quedaron con un montón de pesos, no prestaron esos pesos, los tienen ahí y le fueron a decir al gobierno, o me das otro instrumento que me permita volver a darle una vuelta más a la bicicleta financiera, o me voy a dólar y el dólar se te va por las nubes. Obviamente el gobierno, ¿qué hizo? Se lo dio. Y ahora va a haber una nueva licitación con tasas astronómicas, ya las últimas estuvieron arriba del 40%, para iniciar una nueva rueda de bicicleta financiera. Que recuerden cómo funciona. La bicicleta financiera requiere de dólares y requiere de pesos. Los que tienen dólares los cambian a pesos. Con esos pesos entran algunos de los instrumentos financieros que les da Caputo, que tienen una tasa de interés que va más rápido que el dólar. Entonces, acumulan pesos. Cuando termina esa rueda de la bicicleta financiera, agarran esos pesos y vuelven a comprar dólares, pero ahora les alcanza para más dólares. La diferencia es la tasa que le va a dar Caputo a pedido de los bancos, como cuenta el propio Caputo. Lo puso Caputo. Ahí surgió que los bancos mismos nos pidieron la LISI que anunciamos el lunes. Está la nota, perdón, no la mostré al principio de Fer Alonso, me la salteé, pero mostrémosla hoy en el Destape, porque dice, el Banco Central no pudo frenar el descontrol monetario y la suba del dólar. El Banco Central empezó a arriar banderas y volvió a observar pesos para controlar el exceso de liquidez que generó un descontrol en el mercado y un adelanto de la dolarización. Volvieron los pases remunerados y el déficit cuasi fiscal y hubo récord de venta en dólar futuro. Todo esto pasó ayer. Está muy bien detallado en la nota de Fernando Alonso. O sea, está Caputo, su socio Santiago Bausili y todo el equipo económico, no solo tirando, como dice ahí, sus propios manuales, arriando sus propias banderas, haciendo lo que el presidente dice que es un delito. No lo es, pero el presidente dice que lo es. Y tratando de que no se le descontrole el dólar de cara a las elecciones. Y nos va a salir muy caro, ¿eh? Me olvidé de traer el archivo de Feynman, pero no creo que lo encuentre tan rápido, Fer. Pero ¿se acuerdan que Feynman decía, cómo critican la bicicleta financiera? ¿Cómo van a pensar que esto es un delito? Y encima dicen, la pagamos con la nuestra. ¿Qué se piensan? ¿Que la tasa de interés que se le da a esta nueva ruedita que piden los bancos, la paga Caputo de su bolsillo? ¿La paga Milei de su bolsillo? No, se paga con la nuestra. Bueno, iniciaron una nueva vuelta. Iniciaron una nueva vuelta. En medio de todo esto, recuerden que todo parte de esta operación de Fantino diciéndole a los gobernadores que no voten un mínimo aumento de un bono que representa nada, el 0,02%, si no recuerdo mal ahora, del PBI, que habiliten una moratoria, que haya una emergencia en discapacidad, todas cosas que representan muy poco del PBI. Y Fantino los apretó públicamente en nombre del gobierno para decirles, no lo hagan, y si lo hacen y hay problemas, culpa de ustedes, no culpa de que el gobierno no maneja la política económica. Milei fue el mismo día que se votaba en el Congreso a la Bolsa de Comercio. Y les dijo, yo voy a vetar todo esto. Quédense tranquilos que voy a vetar todo esto. Y al otro día dio una entrevista al presidente de la Bolsa de Comercio, que se llama Adelmo Gavi. Es hace muchísimos años, por lo menos desde que yo tengo memoria periodística, el que maneja o el que es la cara visible de la Bolsa de Comercio. Y le preguntaron a este tipo que preside la Bolsa de Comercio, que recibió al presidente y que dijo que va a vetar cualquier aumento de jubilados, ¿qué hay que hacer con esto? Y esta fue su respuesta. Yo quisiera que nos aumentaran los jubilados a todos, pero la realidad es que no se puede, porque lo que falla no son los presidentes, lo que falla es el sistema jubilatorio argentino, que está mal concebido. ¿No te parece que está bien que los que están mejor, como los que estaban en la bolsa,
paguen más impuestos, no digo para poner en riesgo el equilibrio fiscal, sino para poder mejorar la situación de las personas con discapacidad? ¿Por qué aplaudían esa ecuación? Bueno, yo te voy a explicar que tengo 81 años, así que pasé muchos gobiernos y una gran vida en mi país, en este gran país que es la Argentina. Y realmente siempre hemos sido poco competitivos por la gran cantidad de impuestos que se cobran. Es el país que más impuestos se paga en América Latina y nos deja sin competencia. Al no pagar impuestos, al pagar los impuestos que se pagan, realmente quedamos fuera de competencia en la mayoría de los rubros que necesitamos competir. Bueno, Adel Mogabe dice que tiene 87 años y que, bueno, no le pueden aumentar a nosotros, dice, se asume como jubilado, 81 años. Evidentemente lo necesita él como presidente de la Bolsa y como hombre de campo de la provincia de Santa Fe. Esa jubilación sí la necesitan los jubilados que cobran hoy 300 y pico de lucas y que obviamente no llegan, no a fin de mes, no llegan al fin de semana con esa guita. Ayer también habló Patricia Bullrich, que fue a TN y también habló del tema de jubilaciones. Mirá. Fíjate vos qué otra contradicción que existe. A ver. Vos tenés un 7,5 que votó lamentablemente el Congreso, que son 20.000 pesos a los jubilados de la mínima. Sí. Por otro lado, estás planteando una moratoria. Y la suba del bono, no te olvides, ¿no? De 70.000 a 110.000. Sí. ¿Cuántos pueden entrar en ese moratorio? ¿Cuántos? Ponele 300.000. Creo que eran 270.000. Bueno, para hacer 300.000. Sí. Esos 300.000 van a entrar a repartir el mismo dinero que hoy tienen ya varios millones. Exacto. Entonces, lo que sacás por un lado va a salir por el otro. Por otro lado, ¿quién le va a decir al Banco Central de la República Argentina que imprima plata, que genere inflación para darle 20.000 pesos a los jubilados y generar una inflación que esos 20.000 pesos te duran nada? Vos decís que el aumento de 20.000 pesos se licúa con la inflación que genera la emisión. Pero es que, ¿y de dónde vas a sacar la plata? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿De dónde vas a sacar la plata? Dice Patricia Bullrich. Dice, ¿para qué darle 20.000 pesos si no duran nada? Bueno, explícale al que tiene 20.000 pesos menos que no le dura nada. Por lo menos se puede comprar 2 kilos, kilo y medio, depende del corte de carne, que hoy no se puede comprar. Pero además, dice Patricia Bullrich, sumarías con la moratoria a personas a un reparto del que no aportaron. Mirá, la moratoria se paga y además si acceden a la moratoria van a consumir y también las jubilaciones se pagan con parte de lo que se recauda de impuestos al consumo. Por ende es win-win. Es win-win. Pero no. Salen a justificar que no haya un mínimo aumento de un bono congelado hace más de un año y que no haya moratoria. Y la pregunta de dónde la sacás la plata es una pregunta pertinente. Claro que sí. Pero para eso viene bien un tuit de Gustavo García Zanotti, también economista, que se pregunta, ¿quiénes son los degenerados fiscales? Para el gobierno son los jubilados y pensionados que marchan cada miércoles. Sin embargo, ni siquiera con aguinaldo incluido, superan el gasto en intereses capitalizables pagados en el último mes. La motosierra no apunta a la renta financiera. Y muestra este gráfico que lo que dice y lo que muestra es que las jubilaciones, aún con este mes de aguinaldo, no llegan a alcanzar la guita que pone el gobierno en intereses de deuda capitalizable, en LECAP, en BONCAP, en LEFI, en todas estas que estábamos hablando, y que el gobierno va pasando de una a otra, etcétera, todo lo que vimos al principio del editorial. Aún así, toda la guita de los jubilados no alcanza los intereses de esa bicicleta financiera. No al monto de la bicicleta, a los intereses. A los intereses. Intereses que vamos a pagar, y bueno, y muchas gracias a la producción que encontró el archivo de Feynman, todos nosotros, a pesar de que Feynman cree lo contrario, mirá. Trade es la verdadera bicicleta financiera, ¿no? Esperá, que lo dicen los K, los pseudo K,
Y los que no son K ni pseudo K, pero están más cerquita. Pero prefieren entre Caputo, me parece, entre Caputo y Kicillof, doblan a la izquierda. Ahora, cuando la ahorran en la propia. Eso te iba a decir. Bueno, ¿qué hacen? Cuando ahorras en pesos es bicicleta. Cuando ahorras en dólares, esos son tránsfugas. Claro, pero eso fugas de dinero. Un cipayo fugador de dinero. Es que compras acciones, sos especulador. Sí. Ahora resulta que carry trade es mala palabra, es bicicleta financiera. Sí. Porque eso se paga con la nuestra. ¿Dónde sacaron eso, Dios? Es genial. ¿De dónde te crees, Eduardo, que se paga ese interés? ¿De dónde? ¿Cae del cielo? ¿Se obtiene de abajo de la tierra como el petróleo? ¿Se sacan esos intereses y brotan los intereses? ¿Te crees que lo va a pagar el ministro de Economía de su bolsillo? ¿Te crees que lo va a pagar Santiago Bausili, Pablo Quirno? ¿Los dueños del Stream carajo? ¿Pensás que lo van a pagar? ¿Quién pensás que va a pagar los intereses? Por eso la pregunta de Patricia Bullrich es pertinente. ¿Quién va a pagar las jubilaciones? ¿Quién va a pagar los intereses? Claro, todo sale del mismo lugar. La diferencia es si pagás intereses o pagás jubilaciones. Bueno. En este contexto, ¿se acuerdan que Federico Sturzenegger dijo que hay una de las leyes del gobierno que el gobierno dice que va a vetar, que por ahora tiene media sanción, que tiene que ver con toda la plata que el gobierno le saca a las provincias? Todavía le falta el pasar por diputados, pero Sturzenegger dice, yo esa la dejaría. Eso publicó Jonathan Eguer en El Destape, cayó muy mal en el gobierno, cayó muy mal en la Casa Rosada, porque el gobierno tiene una lógica estudiada y que es parte de su manual de que nadie se mueve un centímetro. Y si el gobierno dijo se veta todo, se veta todo. Milei fue a la Bolsa de Comercio y dijo se veta todo. El jefe de gabinete salió por los medios y dijo se veta todo. Y Sturzenegger dijo, hay una que no me parece tan mal. Contó Johnny Eguer que eso cayó mal en la Casa Rosada. Tan mal que ayer, para simular que no les cayó mal, publicaron una foto de Sturzenegger y Milei. Dice Sturzenegger, tarde de trabajo con el presidente sobre desregulaciones y sobre cómo comunicar los beneficios de una sociedad más libre. Viva la libertad, carajo. Es muy curiosa la foto, a los que les gusta hacer zoom. Pusieron un libro, que es una introducción a la microeconomía. Están como recién arrancando, no sé cómo es la onda. O se enteraron de que existe la microeconomía y empezaron a aprender y entienden que no solo es la macro. Pero esto viene bien para poner otro archivo de Fantino. Porque Sturzenegger, que veremos si logra recomponer la relación después de contradecir un poquito al gobierno, fue el que lideró las decisiones del gobierno para recortar todo. Ya lo habían anunciado, hay que darle la razón, la derecha a este gobierno, de que dicen lo que van a hacer. Después lo hacen. Y habían dicho y habían anunciado que iban por la eliminación de la obra pública y la destrucción de vialidad. Y ahí mismo Fantino, con el que arranqué el editorial mostrándoles cómo armó la operación diciendo de que si la economía se va a la mierda, es culpa de los que votan las cosas que el gobierno no quiere que se voten, entonces voten al gobierno. Cuando había personas de la oposición, en este caso Gabriel Catopodis, ex ministro de Obra Pública Nacional, hoy ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, y le decían, che, se viene el cierre de toda la obra pública, se daba esta conversación que también vale la pena recordar. Mirá. No, la gravedad es que se pare toda la obra pública, eso es lo triste. Pero esperá que se pare, si se para, escúchame, si se para toda la obra pública, venite acá, lo rompemos juntos, Milei, mírame, si se para toda la obra pública, venite acá conmigo, vamos con todo, es lo que está proponiendo. Pero esperá que pase. Y yo antes, no, ¿por qué voy a dejar que pase? Voy a tratar de que no pase, justamente, y para que no pase, voy a ir todas las veces que pueda a hablar con trabajadores en una obra o con operarios en una fábrica textil o en la estación de José Luis Suárez, como lo hice el sábado, y voy a poner todo mi empeño para que no pase, ¿no? Para que no pase lo que vos decís, que si pasa, venimos y nos cagamos a palo. No, que no pase, loco, que no pase que un tipo que es candidato a presidente reivindique la peor dictadura de la Argentina, que no pase que un tipo pueda plantear que va a parar la obra pública y yo me quede de brazos cruzados. Bueno, yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Que un tipo diga que no hace falta construir universidades y escuelas, no me voy a quedar de brazos cruzados. Si vos
¿Te parece que ese comportamiento no fue el correcto? Te lo respeto. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para evitar que un candidato a presidente sea presidente y nos joda la vida a todos. Porque él tiene propuestas, planteos, que dice que quiere joder a la política, y con todo lo que está proponiendo, a los únicos que va a joder es a los laburantes y a los que menos tienen. Fantino le decía a Catopodis que si pasaba lo que Catopodis advertía, iban a que fuera y iban juntos a romper a Milei. Esa fue la palabra que utilizó, a romper a Milei. No pasó. Fantino sigue siendo parte del esquema de comunicación institucional del gobierno y lleva adelante las operaciones que el gobierno quiere para intentar ganar las elecciones. Los que sí lo hacen son otros, por ejemplo, y esto que advertía Catopodis, que era el cierre de la obra pública y puntualmente de vialidad, o sea, el peligro de nuestras rutas, ayer se lo reclamó Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Mirá. Esperamos la presencia del presidente y siempre que viene acá un presidente, bueno, alguna cosa siempre... Retenciones, hablar de la calamitosa infraestructura que tenemos no solo los productores, sino la Argentina toda. De nada sirve producir más y después ese producido no lo podés transportar o no lo podés mover. Así que ese tema, el tema, bueno, INTA, todas estas condiciones que se fueron, las decisiones que fueron tomando desde el gobierno, seguramente las vamos a conversar con el presidente. De nada sirve producir más si no lo podés transportar, dice Pino. Les mostré ayer, o anteayer, ya no recuerdo, un informe del Instituto Argentina Grande donde hicieron el cálculo de cuánto cuesta mantener las rutas, 4.000 millones de dólares, cuánto cuesta reconstruirlas si se rompen todas, 40.000 millones de dólares. Cuesta 10 veces más. O sea, ni siquiera es eficiente en términos económicos. Ni por lo que te va a costar, ni porque si tenés las rutas en mal estado, lo que se produce no puede salir y no se puede exportar y no podemos generar divisas. Y no solo se lo dice Nicolás Pino, sino, volviendo a que a Milei se le escapa la política, como contaba hace un rato Beldic, ayer el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, puso estos carteles, en realidad los puso y los difundió, que son unos carteles rojos, en este caso en la Ruta 12, la ruta que pasa por Santa Fe. Les recomiendo que vengan a YouTube para verlos, si no se los cuento. Los que conocen el país, Ruta 12, ¿sí? va para el norte, para el noreste. Claro. Pasa por Santa Fe. Y es un cartel rojo fuerte, que dice, atención, con signos de exclamación, aquí empieza la Ruta Nacional, Autovía 12, mantenida por el Estado Nacional. Bueno, si hay un problema a partir de ese cartel para adelante, sabe a quién tenés que putear. Sabe de quién es la culpa. Y lo puso en varios lugares, por ejemplo, acá la 9, que es la que pasa por Santa Fe, después se va para Córdoba. Atención, aquí empieza la Ruta Nacional 9, mantenida por el Estado Nacional. Y hay otra también, que es en la 33. Atención, aquí empieza la Ruta Nacional 33, mantenida por el Estado Nacional. Los que estén en YouTube lo están viendo, los carteles son los carteles rojos gigantes, rojo furioso. Y me parece algo inteligente, que se vea. Si de acá en adelante tenés un problema, bueno, fue Milei, fue Sturzenegger, fue Caputo, fue el recorte de la obra pública. Fue eso. Sabelo. Y quiero cerrar con una última cosa. Porque todos estos recortes, como les mostré, son recortes a los jubilados, recortes a la obra pública, vialidad. Un gobierno que no quiere sacar plata de los intereses que paga para pagarle a los jubilados, porque paga esos intereses para mantener este dólar ficticio y esta inflación ficticia. El costo de todo eso, como contábamos ayer, es enorme. Ya vivimos una década de inflación cero y terminó con más desocupados como hay hoy, con menos industria como está pasando hoy, con caída del consumo, con todo lo que está pasando hoy, ya tuvimos una década así. Y no solo no manda plata a vialidad, lo cual pone en riesgo vidas, sino que tampoco manda la plata a los comedores. Y quiero volver a escuchar ayer al padre Paco, que nos contó ayer al aire y lo publicó también en una nota que nos mandó para publicar en el Destape, que este gobierno también dejó de mandar la plata que el Poder Judicial les dijo que le tienen que mandar a los comedores. Ya que no les mandan comida, le tienen que mandar plata para que puedan comprar con eso carne, verdura, fruta. Y las personas que tienen que recurrir ahí porque no pueden comprar su comida,
no se alimenten solo a base de fideos y arroz, que no es una buena alimentación. Bueno, les cortaron también eso. Escuchen cómo lo contaba el padre Paco. Se lo quedan ellos también. Paco, ¿cuánta gente depende de este comedor? Mira, muchas familias, muchas familias, porque no te diría que prácticamente todo el barrio, que son 180 casas, bueno, ahora serán un poquito más, serán unas 200, porque hay mucha gente que empieza a vivir, digamos, en los fondos del terrenito, que se va superpoblando, ¿no? Pero 3/4 partes del barrio accede al comedor. Claro, ¿y ahora y qué van a hacer? ¿A dónde recurre esa familia? La verdad que nuestro comedor es uno o el principal que hay en la zona, porque eso es lo que resulta también. Muy pocos comedores accedimos a ese programa, que no lo inventó este gobierno, que era un programa piloto del gobierno anterior, que este gobierno lo continuó, pero donde accede muy pocos comedores. La inmensa mayoría de los comedores están cerrados, como ellos no entregan alimentos secos ni trabajan con las organizaciones sociales. Prácticamente nuestro comedor era el único de la zona que daba de lunes a viernes y a veces los sábados, y una alimentación como correcta. Bueno, esto es lo que pasa en los comedores, que siguen en una situación dramática. Millones de personas que no acceden a comida. En vez de preguntar sobre esto, ayer Esteban Trebuch fue a conversar con la ministra Sandra Petovelo, que es la ministra de Capital Humano responsable de esta situación. Y hablaban así. Había 44.000 comedores en el RENACOM y a mí me decían que yo mentía, y la verdad es que el informe que ha hecho la CIGEN y que ha presentado hace más o menos una semana da cuenta de lo que yo decía. Entonces era verdad lo que nosotros afirmábamos, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Que la comida de los pobres iba para otro lado, se robaba o nunca llegaba? La comida iba para los dirigentes y ellos la repartían. Por eso te digo que cuando a mí me empezaron a operar con que yo me guardaba comida, ¿cómo yo me voy a guardar comida? ¿Para qué la quiero? El tema es que los que me estaban denunciando a mí y los que hacían estas operaciones mediáticas eran los que querían esa comida que habían comprado y la utilizaban para extorsionar a la gente. Bueno, ¿para qué quiere la comida? No, claro, no se la tiene que quedar, ministra, la tiene que repartir. Nosotros, recuerden, en mayo del año pasado encontramos que tenían más de 5 millones de kilos de comida sin repartir y que se estaban por vencer. Menos mal que lo encontramos, porque primero lo negaron, después dijeron que era una operación. Uno incluso dijo que yo tenía una camarita, no sé, cualquier cosa, que teníamos infiltrados en las reuniones. Básicamente la información pública que habían dado ellos. Y tuvieron que repartir la comida, menos mal, no se venció, pero no la repartieron como corresponde, sino que se la dieron a un amigo, a Abel Albino, que es el presidente de la Fundación CONIN, que es un señor antiderechos, que te dice que para darte comida, para darte una frazada, vos tenés que comulgar con sus ideas anticientíficas, por las cuales, según, no hay que usar preservativo, según él. Usen preservativo, lo repito, porque previene enfermedades y previene embarazos no deseados. Así que no le molestaban los intermediarios, querían otros intermediarios que fueran los de ellos. Bueno, esa fue la situación, y lo quiero traer porque me parece un tema que hay que volver a instalar en agenda, y es que los comedores se están volviendo a quedar, en este caso sin la plata que les tenía que mandar Petovelo por orden judicial para que compraran carne, frutas y verduras. Bueno, 9:20, en este contexto, Can Devoto, tenemos cuarto